Cero. Muy buenos días, mi nombre es Anderson Wilfredo Batén López, vengo de parte del Colegio Liceo Cristiano Nazaret. El día de hoy yo con mis compañeros hablaremos acerca de un libro muy importante que se llama Carasamba. Este libro nuestro maestro de literatura nos lo recomendó ya que es una lectura muy importante para nosotros como jóvenes de hoy en día que deberíamos entender. Normalmente hoy en día los jóvenes solo están interesados en usar el celular o otros aparatos electrónicos, pero la lectura es algo muy importante. Por ende nuestro maestro nos recomendó leerlo. Este libro ha ganado varios reconocimientos a nivel internacional y nacional, como premios al mejor libro de lectura, como premios al mejor libro de historia desarrollada aquí de Guatemala, como los premios más importantes que ganó en 1950 y en 1951. Un libro variado que ha hablado muchas maravillas de nuestro pueblo de Guatemala y varias cosas que también han pasado mal aquí, porque como en otros países siempre han habido conflictos internos. Y no hay excepción como en este libro. En este libro habla acerca de guerras que hubieron aquí en Guatemala como en otros países, que tal vez nuestro país no estuvieron involucradas, pero sí tuvieron un pequeño aporte en esas guerras. En esos tiempos Guatemala había pasado por varios problemas escasos como problemas económicos. Este libro trata sobre eso. Le hablaré ahora sobre lo que trata este libro, que es Carasamba. Carasamba es el nombre de nuestra protagonista de este libro. Esta protagonista es una chica joven que nació en un pueblo muy alejado de aquí de Guatemala, un pueblo donde habían pocas personas. Ella era una chica realmente del pueblo, porque cuando ella nació fue la envidia de todas las personas de ahí, no solo por las mujeres de ahí, sino por los hombres, ya que ella había nacido con una extremada belleza realmente, con un color tan hermoso que tenía y también con una nariz tan hermosa y respingada que tenía y una cinturita pero tan envidiable para todas las personas, específicamente para todas las mujeres que estaban en ese pueblo. Asimismo, era la lujuria de todos los hombres del pueblo, ya que era demasiado hermosa a su temprana edad. Ella en esta época que nos situamos, ella ya tenía 12 años. En esas fechas era todavía una niña, pero los hombres de ahí la lujuriaban tanto que hasta hubo un punto que un hombre del pueblo la convenció para que fueran a un río que había ahí. El señor era alguien que se intentó propasar con ella, pero cuando ella no se dejó. El señor cargaba una daga entre su cinturón y ella se la quitó a él. Asimismo se la clavó. Ella, asustada y con el miedo, salió corriendo y no sabía qué hacer. Las personas del pueblo luego encontraron su cuerpo ahí del señor y a ella la acusaron, pero el capitán de ahí del pueblo la rescató y la sacó de la prisión. Cuando ella la sacó de la prisión, el capitán dijo: esto no es gratis, y así que se la llevó a su mansión privada que tenía él. Ahí él la tenía como una reina, una princesa, la tenía en un pedestal, siempre la quería. El capitán era una persona fría, calculadora, una persona que no se dejaba dominar por nadie, ni mucho menos por los del pueblo, pero cuando él iba a su mansión y la encontraba a ella, se volvía una persona muy sumisa, a tal punto de que siempre la agarraba de la mano, la acariciaba y le pedía bastantes cosas, a tal punto que llegó hasta hincarse a ella para que ella no la abandonara. Ella realmente no quería estar con él, pero por el miedo de intentar escapar no quiso hacerlo. Un día de tantos llegó el coronel ahí a la mansión del capitán. El coronel era un chico joven, muy guapo y atractivo entre todas las mujeres de ahí para él. Llegó ahí a la casa del capitán, ya que le habían comentado que el capitán tenía un tesoro que realmente lo resguardaba bastante. El coronel se preguntaba por qué será que era un tesoro tan importante para el capitán, pero lo que él no pensaba es que era realmente una persona. El capitán pensaba que era un tesoro como dinero o un objeto muy valioso, así que él realmente tenía mucho miedo de entrar a la mansión del coronel. Por eso cuando él lo intentó, volteó la mirada para ver otro lado, pero Carasamba, la chica joven, muy intrépida, porque ir a ver quién era esa persona, ya que el capitán no la permitía que saliera de su casa. Hola, mi nombre es Dulce, soy la persona que prosigue a mi compañero. Pues en esta historia dice que el protagonista está herido y prófugo porque, oigan bien esa parte, mató a 2 hombres y pues dice que lo andaba buscando la policía, pues porque
o sea, tiene que asumir a las consecuencias, ¿verdad? Y pues la policía lo andaba buscando y buscando pues por todo el país, ¿verdad? Y pues dice que le llega una carta avisándole que la única salida es por el mar hacia México. Y escuchen bien esa parte, dice que le ofrecen esa cita, ¿verdad? A las 12 de la noche. Y dice que pues, aunque Pedro desconfiaba, ¿verdad? Pues porque, o sea, no es fácil, o sea, asimilar algo así. Y pues Pedro desconfiaba, pero pues decide escapar. Y pues escapa y pues dice que huyen de noche en una lancha con un señor llamado John. Pues, o sea, pues huyen, ¿verdad? Para salvar su vida y todo eso, ¿verdad ustedes? Y pues dice que pasan por el río Sarston entre Guatemala y Belice. Y pues dice que haciendo silencio, ¿verdad? Porque, o sea, no podían pues hacer mucho ruido por eso y lo otro, ¿verdad? Y pues dice que y pues pasan, ¿verdad? Por una laguna llamada Laguna Grande. Y pues dice que ahí duermen. O sea, ¿cómo fue, verdad, ustedes que pudieron descansar? O sea, pudieron dormir porque, bueno, a mi parecer yo no hubiera dormido ni un ratito, ustedes. O sea, esa preocupación y todo, ¿verdad? Sabiendo el peso que uno carga a veces, ¿verdad? De las cosas que pasan o que hacen. Y pues dice que durmieron y todo, pasaron la noche y todo. Y pues dice que al amanecer aparece uno de los protagonistas más mentados en este libro, pues que se llama Carasamba. Y pues dice que ella decide irse, ¿verdad? Decide irse con ellos, aunque sabe que es peligroso, pero pues se va con un poco de temor y pues en su pensamiento, ¿verdad? También todo eso, aún sabiendo pues que es peligroso para ella y pues para todos los demás, ¿verdad? Que la rodean. Y pues dice que ya concluyendo mi parte pues y lo que me tocó, dice que también ahí el protagonista se siente pues culpable, ¿verdad? Ustedes, porque no es fácil cargar como con dos vidas sobre ti, que tú sabes que pues, o sea, ya no existen, tú les arrebataste la vida y cosas así. Y pues dice que se siente culpable y todo eso, se siente mal y pues por meterle en problemas también a todo eso. Pero ella insiste en quedarse y ayudarlo. Y pues dice que después de que Carasamba insiste en quedarse, los tres siguen el viaje hacia río arriba, hacia el Petén. Y pues dice que el camino es duro, ¿verdad? Ustedes, días en lancha, calor, mosquitos y todo eso. Y pues miedo a que los encuentren mayormente, porque pues ellos sabían el peso de culpa, ¿verdad? Que cargaban encima. Y pues dice que Pedro va serio en el transcurso de todo eso, del camino, de los días. Va serio, pero sobre todo cuidando a sus compañeros y pues todos los que le acompañaban, ¿verdad? Y pues Carasamba se vuelve el apoyo más importante allí, o bueno, el que siempre está ahí pues para animarlos y todo eso. Se vuelve el apoyo del grupo, cocina, anima y todo eso, ¿verdad? Ustedes ya se podrían imaginar esa persona que pues siempre no nos deja solos, ¿verdad? En momentos difíciles. Y pues esa, la que es Carasamba, ¿verdad? Y pues dice que él se siente culpable, pero ella le dice que quiere ayudarlo. Le dice que quiere ayudarlo y pues ustedes sabrán, ¿verdad? Esa persona que siempre anima y pues que siempre está con uno. Y pues le dice que quiere ayudarlo y que ya no está solo. Y pues yo ya concluyo, con esto concluyo y pues prosigue mi compañero. Hola, mi nombre es Cristel Grijalva y voy a retomar la palabra de mi compañero. Las siempre solitarias regiones selváticas de aquella parte de mi patria
Como si Carasamba hubiera adivinado mis pensamientos, me tomó la mano y me miró largamente con los ojos llenos de lágrimas. No hay duda que quieren cogerte vivo o muerto, me dijo amargamente. Por la gente que están desplegando, parece como si hubieras matado al propio presidente o por lo menos a un ministro. Pero no te cogerán. Seguiremos escapando aunque tengamos que cruzar toda la selva hasta salir al Golfo de México. Pobre María, di gracias a mi idea de no enterarla de que a ella la buscaban, con tanto o más empeño que a mí. Pedro tosió significativamente y vi su mirada de comprensión. Y lo cortamos. Nos vestimos e iniciamos la marcha inmediatamente. Pedro desvió su rumbo ligeramente al norte. Es mejor que evitemos el arroyo, me dijo, porque en esta época está crecido y es navegable en cayucos. No vaya a ser que nos anden buscando por ahí. También puesto que él se mete en el pasión. Aquella noche, acampados otra vez en plena selva a 3 leguas del norte en Santa Amelia, nos sorprendió la luna, cuyo retozo plateado se colocaba débilmente entre el ramaje. Retornaron las horas terribles de supersticioso, ni lo soy ahora, pero el destino quiso que al alejarnos del arroyo de ánimas, la fatalidad siguiera con nosotros como inseparable compañera. Cuando empezaba a salir la columna de humo precursora de las llamas, nuestra mula relinchó de un modo extraño y dio un reparo tan fuerte que el árbol donde estaba apersogada soltó una lluvia de hojas. Nos quedamos atentos a los ruidos. Me coloqué la lámpara de cabeza y alumbré a los 4 ángulos del monte, pero nada vi. La mula, sin embargo, seguía quieta. Hola, mi nombre es Sara Noriega y retomo la palabra de mi compañera. Y volvieron al campamento despacio, encendieron la hoguera y comieron en silencio, lanzando miradas temerosas. Ahí él se puso a pensar que Pedro había estado diferente los últimos días y que no habían hablado de la situación en la que se encontraban. Él se acercó y le dijo: Pedro, ¿qué pasa? Y Pedro le respondió que mientras siguieran cargando a la mujer, la mala suerte los iba a andar persiguiendo. Y él, enojado, le dijo que se callara y que no importara lo que él dijera, que ellos iban a seguir su camino a Santa Mónica. Él se acercó a la hamaca de Carasamba a ver si ella seguía durmiendo y se dio cuenta que ella fingía estar durmiendo para no escucharla. Esa misma noche se escuchó un mugido. Él luego prendió la linterna y se dio cuenta que Pedro ya estaba en calzoncillos, con machete en mano y la linterna apuntando hacia la mula, y se dieron cuenta que encima de la mula estaba el tigre tratando de matarla. Él, sin pensarlo 2 veces, agarró la pistola y disparó 3 veces, fallando en la primera vez y en la segunda vez matando al tigre. Ahí se dio cuenta que Carasamba se acercó al tigre y quedó fascinada con la belleza del tigre, diciendo que le había encantado el pelaje, y Pedro y él se pusieron a quitarle la piel al animal. Al otro día retomaron su rumbo siguiendo para Santa Mónica,
Pedro iba delante quitando las ramas del camino cuando él escuchó un grito de Pedro. Se acercó temeroso y vio que Pedro estaba tirado en el suelo en un pozo de sangre y él estaba en shock. Se acercó luego, le preguntó que qué había pasado. Pedro le respondió que una culebra lo había mordido y que no le había quedado de otra que quitarse el pie. Él, moviéndose rápido, le hizo un torniquete en la pantorrilla a Pedro, y Carasamba estaba en shock. Él le empezó a hablar que encendiera luego una hoguera y le dijo que le pasara alcohol con agua a Pedro. Le empezaron a dar y él puso el machete en el fuego por tal que se calentara. Ya luego él agarró el machete y levantó un poco el pantalón de Pedro y le dijo: bueno viejo, cierra un poco los ojos, y le colocó el machete en la herida. Se podía sentir el olor a carne chamuscada y el chirrido del hueso. Ya él luego colocó la hamaca de Pedro, lo colocó allá, le puso unas almohadas debajo de las piernas y le dijo a Carasamba que lo cuidara, que él iba a regresar a conseguir un antídoto que anteriormente lo había visto, que se llamaba Bolanché. Y cuando él ya regresaba con el antídoto en manos, escuchó un grito de Pedro diciendo: no, no, malvada, suéltame. Él temeroso se acercó y la escena que vio lo dejó en shock, ya que Carasamba estaba encima de Pedro tratando de quitarle el torniquete que él anteriormente le había puesto. Él, sin pensarlo dos veces, se acercó y jaló del cabello a Carasamba, y enseguida de eso desvainó su machete y le empezó a pegar sin importar las consecuencias. A un lado de él sollozaba Pedro diciéndole: por favor, patroncito, cálmese. Él no le importó, hizo el té de Pedro, se lo dio y Carasamba se fue a dormir. Esa fue la noche más larga de su vida. Esa noche él le terminó de dar el último poco de té a Pedro y le tuvo que dar otras 2 aspirinas a Carasamba, ya que la fiebre se le había vuelto a subir. Fueron 2 noches y 2 días que él cuidó a los enfermos. Al tercer día él se despertó y se sorprendió de ver a Carasamba encendiendo la hoguera, y Carasamba se le acercó y le dijo que gracias por haberla cuidado, que ella se sentía mejor. Luego se acercó a Pedro dejándolo atónico, diciéndole que se alegraba de saber que ella se encontraba bien. Pedro también le dijo que se encontraba muy feliz que ella ya estuviera bien. Luego él le dijo a Carasamba que ya no iba a poder seguir en la mula, que ahora era Pedro el que iba a estar montando la mula. Ella le dijo que estaba bien, que no importaba, que iban a empezar a caminar. Se empezaron a arreglar y él se encargó de hacerle un tipo muletas a Pedro, tratando de que él empezara a caminar. Pedro enseguida empezó a agarrar las muletas y empezó a tratar de caminar, pero obviamente se cansaba luego, ya que el hombro no estaba acostumbrado. Ellos siguieron su camino y esa misma tarde llegaron a la playa. Y ahí Pedro se puso a contarle a Carasamba de que hacía años ellos habían matado un lagarto de 5 quintales de peso. Mi nombre es Edgar Alexander Chávez Chacón y soy parte del grupo del que están leyendo el libro de Carasamba, y me toca proseguir con la historia del libro. Fue cuando el capitán salió de la mansión. Carasamba había huido de la mansión y decidió esconderse a lo lejos en unas sombras, y el capitán, cuando salió, fue a reposarse del Madre Cacao abajo de una laguna, y él, cuando vio para abajo, vio la cerilla de un cigarrillo que brillaba abajo del agua, y vio la sombra a lo lejos acercarse cada vez más, de árbol a árbol, y cuando vio que se le acercó totalmente cerquita, vio que era Carasamba en una sombra, y le preguntó: ven aquí, mi amor, acércate más a mí. Y ella le contestó: no me voy a acercar porque acabo de huir de donde está mi esposo por vernos. Y se pusieron a bebieron hasta que Carasamba dejó dormido al capitán y le dijo: hoy me tocó quedarte más de beber para que quedaras dormido. Y pasaron los días. Cuando Carasamba volvió a aparecer, ella vio al capitán dormido, con la luz apagada, profundamente dormido, y sacó ya la linterna para verlo bien, y junto a la linterna sacó un cuchillo, el cuchillo el cual se lo clavó hasta la punta del puñal en el corazón, y el capitán ya no volvió a despertar, el cual
quedó eternamente dormido. En el pueblo se rumoreaba que Carasamba había matado a una persona, el cual era el capitán del pueblo. Y así quedó como un rumor nomás, nadie supo si de verdad ella lo había matado. Y pasó el tiempo, cuando Carasamba se enamoró de un hombre, el destino los juntó. Juntó al hombre y a Carasamba, pero Carasamba ya estaba comprometida con Mr. Burgess y ella se escapaba para irse a ver junto a él. En una de esas que se escapó, Mr. Burgess se dio cuenta y amenazó al hombre de muerte, que si se volvían a ver ellos, lo iban a matar. Así que se miraban de escondidas, nadie sabía nada, y en una de esas Carasamba con el hombre fueron a pescar y ahí andaba Mr. Burgess con su amigo el extranjero. Cada quien cargaba una escuadra 45 en su cintura y en una de esas pescando el tiburón le llevó la caña de pescar al capitán y él sacó su escuadra 45, lo apuntó y le tiró 5 balazos y el hombre dijo en ese día: no son simples personas estas, mejor me voy a alejar de Carasamba porque si no me puede ir mal a mí también. Y se fue alejando, se fue olvidando de Carasamba cada día, la fue dejando atrás, ya no se permanecía más con ella, dejó atrás todo lo que hacía con ella, todas sus aventuras, ya no la quiso. Y en una noche de estas, él estaba en su casa y le dieron ganas de beber un poco. Y cuando se puso a beber, ya estaba bien ebrio, hasta cuando ya no pudo más. Y al siguiente día siguió viviendo él con la aflicción de que ya no iba a hablar con Carasamba. Y se fue a una cervecería a tomar. Estaba comenzando su botella de whisky, seguía tomando, pasó el tiempo, él estaba tomando todavía aún más y no paraba. Él estaba en un estado grave desde que Carasamba lo dejó. Y en una de esas veces que él estaba tomando, llegó un trío de personas. Era el extranjero, Mr. Burger y el capitán. Y Carasamba, cuando se acercó a él los vio y se puso nervioso porque todos llevaban la 45 en la cintura. Y Carasamba, cuando lo vio, se puso tan pálida que hasta el moretón que tenía en su cuello se quedó del mismo color de su piel. Y Carasamba, cuando lo vio, se puso nerviosa y él también se puso nervioso porque ellos lo habían amenazado a muerte a él y no los podían ni ver, que si los miraba ellos lo podrían hasta matar. Así que de un solo sorbo se tomó su última botella de whisky y decidió empacar sus cosas y salir del lugar, lo cual ellos dijeron: déjalo salir porque él nos tuvo miedo, él nos dejó, él tuvo miedo que nosotros le hiciéramos algo. Hola, mi nombre es Levi Gómez. El día de hoy voy a proceder con mis compañeros ya que estamos reaccionando al libro de Carasamba. Es una historia muy bonita y voy a continuar con el relato. Cuando Pedro, Carasamba y el escritor se fueron huyendo por la selva ya que querían huir de las autoridades por lo que habían cometido, pues ellos se fueron huyendo, tuvieron que pasar muchas adversidades ya que encontraron demasiadas dificultades. Recuerden que la selva es un lugar peligroso. Cuando ellos iban por la selva, ellos estaban tratando la manera de salir de todo, ya que era un ambiente en el que ellos querían escapar porque no pertenecían a esa sociedad. Cuando ellos llegaron a un punto intermedio de la selva, las autoridades los empezaron a perseguir. Lamentablemente en la historia nos relata que los lograron alcanzar y hubo un enfrentamiento armado. En ese momento Carasamba, Pedro y el escritor se tuvieron que enfrentar a las autoridades con armas porque no podían hacer nada más, no podían seguir huyendo porque estaban demasiado cerca de ellos. Significa que iban a morir si iban a seguir huyendo. Carasamba, Pedro y el escritor estuvieron huyendo en un plazo de muchas horas. En el momento que se enfrentaron, eran ellos tres contra todos los soldados que los estaban persiguiendo. En la historia nos relata que le dispararon a Pedro. Carasamba pensó que él había muerto.
Cuando se dio cuenta que él ya no estaba respirando, como ahí nos relata la historia, ella pensó que él había muerto. Ella se llenó de valentía, agarró un arma y empezó a luchar valientemente contra los soldados. La historia nos relata de que ella murió a muchos tiros al cuerpo. Peleó valientemente, nos demuestra el amor que ella tenía hacia Pedro y lo que ella hizo por él. Porque en eso nos relata de que estuvo luchando arduamente ahí junto al escritor. Después de que hubo una larga lucha, Carasamba terminó muerta, ¿verdad? Falleció en el ataque, en la lucha que tuvieron ahí, en el enfrentamiento, como se le puede decir. Pues se nos especificó todo eso. Cuando Carasamba murió, resulta que Pedro no había fallecido, sino que él había quedado vivo. Él lo levantaron y lo llevaron preso a los dos. Al poco tiempo después de que ellos quedaron presos, Pedro y el escritor quisieron honrar memoria a Carasamba en honor a lo que había hecho. Peleó arduamente y recuerden que ella estaba sola, ya que habían perdido a Pedro, pero realmente no había muerto. Como les siguen contando la historia ahí, al base de lo que leí, cuando ellos salieron de prisión, se nos relata ahí la historia de que ellos al poco tiempo, ¿verdad?, de que salieron, ya que estuvieron un buen tiempo en prisión. No nos especifica en la historia de cuánto tiempo ellos estuvieron en prisión, pero lo que sí sabemos es que cuando ellos salieron quisieron ir a honrar el nombre de ella, fueron a sepultar y clavar una cruz en donde ella fue sepultada. En la historia se nos relata que el verdadero nombre de ella era María. Esto fue todo, espero les haya gustado mi relato. Y fue una historia a base del equipo de nosotros. Cada persona estuvo leyendo su parte en este video. Muchas gracias ahí por acompañarme y voy a pasarle el mandato a mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Kimberly Dayana Boteo Arrarte y voy a seguir con lo que estaban diciendo mis compañeros. Al inicio de este pedazo la situación está muy tensa porque va huyendo uno de los personajes, le reclama al otro y le dice que es una locura seguir juntos, que se van a meter a las selvas y a las sabanas torridas, que no se han puesto a pensar en todos los peligros que van a tener que pasar y las privaciones. Le recuerda lo que significa hacerse cómplice de un prófugo y ahí mismo también le recuerda sobre el caso de Mr. Burgess, que fue enterrado y él está presente todo el tiempo. Y la mujer le dice que en ese momento está en una discusión y la mujer le dice que siente que ella es la que ha traído desgracia todo el tiempo y que ella lo siente del fondo de su alma. La mujer se pone a llorar porque siente mucha tristeza y en ese momento ellos se iban a besar, pero llega Pedro y los separa. Después de eso siguen caminando. El viaje es duro, el calor los agota, la selva los cansa y siempre viven con el miedo de que los encuentren. Recordemos que ellos los van persiguiendo. En el video anterior, en el capítulo anterior, mi compañero lo está diciendo. Y ellos van huyendo y están escondidos. Y también en ese momento hablan de la posibilidad de separarse para no hacerse más daño, para no seguir arrastrando al otro a los problemas, pero la necesidad y las circunstancias los obligan a seguir juntos. En este momento, Virgilio Rodríguez Macal describe mucho la naturaleza y la usa para reflejar lo que siente. Cuando están angustiados, la selva se siente pesada y oscura y peligrosa, pero cuando tienen un momento de calma, todo se vuelve más tranquilo. Y en medio de todo eso, siempre aparece Carasamba. Él sigue siendo el mismo de siempre, callado, trabajador, el que se encarga de las bestias, el que arma las cosas y no se queja.
aunque estén viviendo algo tan difícil. Él mantiene esa dignidad y ese servicio hacia los demás sin pedir nada a cambio. Más adelante, después de caminar tanto, llegan a una laguna y aquí la historia cambia por completo. El autor baja la tensión y nos regala una descripción preciosa. Dice que la noche estaba bellísima y que la luna tierna se reflejaba en la laguna con suave mansedumbre. Se escuchaba el canto de los tapacaminos y el ulular del tecolote. La brisa llevaba el olor a zacatal mojado y a las flores salvajes, y el humo de la hoguera olía a incienso de tierra. Ahí armaron sus hamacas. Carasamba, como siempre, extendió la suya lejos de los demás. Dieron de beber a las bestias, hicieron un fogarón y cenaron alegremente. Por un momento se olvidaron del peligro y solo disfrutaron de esa noche incomparable. La mujer queda maravillada viendo cómo esa noche le afecta a Carasamba, y el narrador también se da cuenta del afecto tan profundo que todo eso tiene en ella. Entonces lo que vemos en este pedazo es la discusión, la culpa y el miedo a un momento de paz y de belleza en medio del peligro. El mensaje que deja Virgilio Rodríguez Macal es que aunque la vida esté difícil y aunque anden huyendo, la naturaleza y la dignidad humana siempre encuentran un espacio para respirar. Carasamba representa eso, el hombre humilde que aunque todo esté mal, sigue trabajando, sigue cuidando a los demás y no pierde su esencia. Termina con una calma intensa porque sabemos que el peligro no se ha ido, pero al menos esa noche pudieran descansar y sentirse humanos otra vez. Gracias. Y como Pedro pues no podía correr, lo agarraron del brazo y empezaron a llevarlo. Lastimosamente Pedro cayó, se rindió y le dijo al jefe: huya, váyase, intente salvarse si aún pueden. Pero el jefe no quiso dejarlo ahí, decidió seguir al lado de él. Carasamba y él lo agarraron con más fuerza y se lo llevaron hasta unos troncos que estaban amontonados. Se metieron debajo de ellos y ahí persistieron por un buen rato. El jefe sacó un rifle, lo cargó y disparó hacia donde venían los que lo venían siguiendo. Los que lo venían siguiendo tenían experiencia en eso porque trabajaban con el gobierno, atrapaban rebeldes en la selva, ya estaban experimentados en ese tema. Lastimosamente los encontraron y los rodearon y les dijeron: ríndanse ante las fuerzas del gobierno, es de por gusto que se resistan, y si no salen, se sumergió en el agua y como la playa conectaba hacia un río, él se fue, se sumergió y se fue limpiando el monte con el machete. En el camino, en medio del río, había un tronco en el cual había una gran mazacuata, la que medía 50 pies de largo. Él prosiguió, pero adelante había personas, entonces lo que hizo fue nadar con manos y pies dentro del agua. Cuando por fin llegó al barco, se dio cuenta que tenía unos palos viejos que no tuvo mucho tiempo de revisar. Lo agarró y se fue nadando de la misma forma en la que iba. Al llegar, Pedro se alegró mucho de por fin encontrar un barco para poder librarse y salir de ahí, pero tuvieron que tomar una muy seria decisión, ya que la yegua que llevaban estaba muy herida ya por el tigre que la había atacado últimamente. Y estaban decidiendo si llevarla o dejarla, abandonarla ahí. Pero Pedro quería matarla con un tiro, pero lastimosamente no se podía parar y pues tuvo la decisión de matar a la pobre mula. Agarró la pistola y decidió que iba a matar con la 300, pero se dio cuenta de que iba a hacer mucho ruido, así que decidió hacerlo con la 200. Pero después se dio cuenta de que sería mejor si le hacía más ruido para que se dieran cuenta que estaban bien armados. Entonces procedió y le iba a dar un disparo en la frente, pero la mula lo miraba desesperadamente pidiéndole piedad. Entonces le pidió a sus compañeros que le hablaran. En cuanto la vaca volteó a ver a sus compañeras, él decidió dispararle. Ahí falleció la pobre yegua, en lo que ellos montaron y se fueron embarcando. Todos iban muy contentos de por fin escapar de allí. Pero en cuanto ellos iban remando, escucharon ruidos de motores que se iban acercando cada vez más.
y se dieron cuenta que los iban persiguiendo. Fue una lástima porque ellos ya estaban muy cerca del objetivo donde ellos querían llegar. Ya se escuchaba el sonido del agua estancada a los lados. El agua se empezaba a tornar de modo diferente y de repente escucharon un fuerte silbido que pasó sobre ellos. Y de pronto un mar de balas se asomó a ellos disparándoles de manera repentina. Y luego los atraparon, los intentaron atrapar, pero ellos se acercaron a la orilla de la playa donde ellos iban y salieron huyendo rápidamente. Intentaron agarrar a Pedro de los brazos y se lo llevaron, pero les costó demasiado porque Pedro estaba muy herido y a puras penas con la muleta partida en dos porque Pedro no logró aguantar y la muleta pues se partió en dos y no pudieron hacer más. Pero insistió y decidió que lo dejaran tirado porque no quería continuar así. Era mucho sufrimiento y él quería que su jefe se salvara. Le dijo: siga, déjeme aquí y sálvese si puede. Pero el jefe no quiso dejarlo ahí. Con Carazamba lo agarraron del brazo y lo llevaban arrastrado hasta que pudieron encontrar en una especie de troncos que estaban amontonados. Se taparon ahí intentando que no los encontraran con la esperanza de estar ahí hasta el anochecer. Pero los iban persiguiendo muy fuertemente. Él asomó el rifle entre un hueco que estaba ahí y empezó a disparar locamente a donde se iban acercando a las demás personas. Pero de repente se acercó un soldado y le gritó: ¡ríndanse ante las fuerzas del gobierno! Y bueno, así concluimos con nuestro tema. Espero que les haya agradado bastante. Nos tomó bastante tiempo hacer el video, pero con esfuerzo y dedicación logramos sacar todas nuestras partes. Les agradecemos bastante por habernos escuchado atentamente y un gran saludo a todos. Gracias. Arigato.